Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. En el día número 28 de la serie, hoy martes 16 de abril, serie Principios de vida que nos ayudan a vivir. Y así continuamos, porque es nuestra necesidad. Y continuando con este principio, vemos sobre la necesidad de entender que la humildad es la clave para el progreso, dentro de los puntos que hemos venido desarrollando. La humildad es la clave para el progreso. ¿Por qué queremos transmitir este punto? Básicamente porque tú te lo puedes preguntar, se te puede generar la inquietud. Que tiene que ver el progreso, la prosperidad, la abundancia con la humildad. ¿Eso tendrá algo de relación? Bueno, la Biblia, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios, y entonces por eso te presentamos con respecto a la enseñanza, te presentamos la palabra de Dios, y tú mismo tienes digamos, la capacidad de poder determinar si es viable o no es viable. ¿Qué tiene que ver la humildad con que es la clave para el progreso? Bueno, vamos a ver, yo te invito. Por eso siempre nos sustentamos en la palabra de Dios, en la Biblia, que es fundamental. Santiago, vamos a buscar en Santiago capítulo 4, versículos del 6 al 8 y el 10. 6, 8 y 10, o sea que no tengamos en cuenta el 9. Tú puedes leerlo naturalmente, pero básicamente es de donde vamos a extractar el por qué la humildad es la clave para el progreso. Leemos entonces, dice, y como siempre te la quiero leer en varias versiones, comienzo en la Reina Valera 1960, dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ponle cuidado. Palabra de Dios, vamos a prestarle mucha atención. Ahora te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente NTV. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense en las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y ahora vamos a leerla en la traducción en lenguaje actual, TLA. En realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Aquí está, y yo creo que si estuviste atento a la lectura y sea que lo estés escuchando o estés llevando la lectura junto conmigo, pudiste entender
que sí tiene, no mucho, sino todo, absolutamente todo lo tiene que ver. La humildad con el progreso. La humildad con el progreso. De hecho, dice que Él da mayor gracia. Bueno, entonces estamos comenzando realmente por lo mejor. Cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, Él nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, partimos desde ese punto de vista. La abundancia, la cual vino a darnos el Señor Jesucristo, para nada en absoluto tiene como prioridad el área financiera, ¿cierto? En absoluto. Eso es sencillamente lo que Mateo 6:33 me dice en la última parte: añadiduras, y todo vendrá por añadiduras. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es conocer primeramente el reino de Dios y su justicia. Es sencillamente que aceptemos la vida que Cristo nos vino a dar, una vida en abundancia. Es así de sencillo. Ese es el punto que tenemos que aprender a entender. El interés de Dios primordialmente, como principio, no está en que tú y yo nos enfoquemos en lo material. Es allí donde tenemos que aprender a desprogramarnos, como te lo decía el día de ayer con respecto al tema que continuamos ahorita de la humildad. ¿Te das cuenta? Entonces mira que Él da mayor gracia. En la NTV dice: y Él da gracia con generosidad. O sea que el tema del progreso es latente. En la TLA dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Es decir, la humildad nos caracteriza por tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si allí no tenemos, digamos, el progreso, el avanzar, el estar siempre, digamos, proponiendo lo que queremos con respecto a la Biblia, entendidos en este principio de la humildad, y sabemos cómo tenemos que vivir, ¿cierto?, diariamente, entonces precisamente allí está todo, se encierra todo absolutamente, todo se encierra allí, y sabemos que tenemos proyecto de vida. Está sustentado precisamente comenzar tu proyecto de vida en tu área espiritual. ¿Cuántas veces has propuesto, has organizado fin de año para el siguiente año tu proyecto de vida, pero no consideras para nada, en absoluto, el fortalecer, el mejorar, el enriquecer tu área espiritual? Entonces, ¿de qué te estás pegando? O sea, ¿a qué le estás apuntando realmente? Y estamos hablando realmente en el contexto como cristianos. Si como cristianos no creemos que nuestra área espiritual es la que tiene que realmente marcar la pauta en nuestro proyecto de vida, entonces ¿a qué le estamos apuntando? Por favor, ese punto tiene que quedar claro. Y mira cómo comienza entonces Santiago 4, 6, 8 y 10 sobre realmente este propósito. ¿De qué? De que tenemos que entender que la humildad es fundamental. La humildad es fundamental. Y los tres pasajes traen a colación precisamente esa palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así lo dice en la Reina Valera 1960. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, la NTV. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes, en la TLA. Ahora, podemos estar enlazando entonces absolutamente todo. Que si tú quieres prosperar, ahora ves lo importante que es entender el principio de la humildad. Muchas personas creen que ese principio no es fundamental, o que fue dado simplemente a unos y a otros no. No pienses así, yo te lo aseguro. Como pastor te lo digo, te lo sugiero. No pienses así, no lo pienses, no lo concibas, y menos si le has dado ese estilo de vida. O sea, si has fortalecido ese concepto, desprográmate, como te decía ayer, desprográmate de ese concepto, porque estás errado, estás equivocado. Es importante para aprender a vivir, aprender a ser humildes. Dios trabaja de acuerdo a sus benditas leyes, y eso es lo que nos está enseñando continuamente. Es una ley natural lo que te estamos enseñando, que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y sometemos nuestra propia voluntad y honor, entonces Él nos dará
la gracia que necesitamos para vivir una vida cristiana en verdad, y nos exaltará a su debido tiempo. Mira, exaltará. Qué maravilloso como Dios lo dice. Y en otro lugar, en otra parte de la Biblia dice, al que honra, honro. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Dios quiere que uno lo honre? ¿Cómo Dios quiere que nosotros realmente aprendamos a vivir por Él y para Él? Así como Cristo lo hizo, nosotros tenemos la facultad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a pagar el precio de ser cristianos. Aprender a pagar el precio de vivir como Cristo. Se puede, claro. Tenemos un ejemplo muy maravilloso y es el apóstol Pablo. Imítenme a mí porque yo imite a Cristo, porque yo imito a Cristo. Así es de sencillo como Él nos lo está enseñando. Entonces, ser humildes es tener la misma forma de pensar de Jesucristo. Tener la misma forma de pensar en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Te invito para que vamos nuevamente a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. En la TLA te lo quiero leer. Dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Mira cómo nos dice, termina diciendo, murió clavado en una cruz. Aquí está este texto. Mire cómo Él se hizo hombre, se humilló. Él siendo el que ya sabemos, el mismo Dios, pero no se apegó a esa igualdad. Dice el versículo 7, al contrario renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros. Si eso no es humildad, por favor, de eso se trata realmente. Y se trata de renunciar para dar el ejemplo, y es así como tenemos que aprender a entenderlo. Si queremos desarrollar también este principio de la humildad, tenemos que proponernos a dar el ejemplo, a enseñar, pero enseñar no de una cultura, a enseñar no porque vengamos de los apellidos de nuestros antepasados, no. El concepto de la humildad está radicalmente fundamentado es en Dios y en su palabra, y de una manera muy puntual en la vida del Señor Jesucristo. Por eso es que Filipenses nos lo dice. Vamos a leerlo en la PDT. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Vamos a leerlo en la NTV. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Bendito sea el Señor. Es que es así. Recuerda. Algo importante que tú tienes que conservar en tu mente y en tu corazón siempre ha de ser la vida de tu Salvador. Y qué bueno que la palabra de Dios, así mismo como tú la lees, la puedes entender y sacar las mejores conclusiones siempre, no para beneficio tuyo, sino para agradar y glorificar a Dios. Porque es que cuando yo lo uso para beneficio mío, entonces sencillamente yo me ajusto a lo que yo quiero hacer. Es decir, no estoy pagando el precio realmente como cristiano. Y de hecho Cristo nos está enseñando, como dice, por ejemplo, en la NTV, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mira pues, qué enseñanza tan grande, qué enseñanza tan maravillosa nos está dando quién es nuestro Salvador. Tenemos que representarlo, tenemos que hacer todo el esfuerzo en el día a día. No es que sea un día o un momento en el día, no. Todo el tiempo busquemos parecernos cada vez más y más a Dios, a Jesucristo. Jesús es el máximo ejemplo de humildad. Él no valoró su propia reputación o su honor, sino que se ofreció voluntariamente en cada situación para que la voluntad de Dios se cumpliera y que Dios pudiera ser glorificado a través de su vida. Esto sí es espectacular. Te voy a
a repetir una enseñanza o a dejarte una tareita de una enseñanza maravillosa, el Evangelio de Juan capítulo 17. Allí estúdiatelo y comprenderás realmente cómo el Señor Jesucristo cumplió el propósito que Dios, que su papá quería. Y ahora, si nosotros tenemos la misma mentalidad humilde y abandonamos nuestra propia reputación y honor para ser obediente a la palabra y a la voluntad de Dios, entonces vamos a ser capaces de hacer un progreso increíble en nuestra vida cristiana. Entonces es donde facultamos que realmente clave para prosperar la humildad. Dios realmente nos sigue de cerca en nuestros corazones y está dispuesto y celoso para fortalecer a aquellos que quieren vivir para su gloria. Qué interesante, qué interesante. Esto es, la palabra de Dios es perfecta y es la que tanto te sigo insistiendo que necesitas y necesitamos, por supuesto. Vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 66 versículos 1-2. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Por favor, más claro no puede ser. O sea, no podemos estar pretendiendo que las cosas sean como nosotros. Ahí está. En la NTV dice de la siguiente manera: esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Bendito sea el Santo Dios de los cielos. Su palabra es perfecta. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios desea que estemos entre tales personas, quienes tienen una mentalidad humilde y un deseo y necesidad de hacer su voluntad, y que están temerosos ante su palabra. No debemos ser ricos y satisfechos en nosotros mismos. Esto es orgullo y evita que Dios haga una obra de transformación en nuestras vidas. Así no vamos entonces nunca a poder ser humildes y pequeños de corazón. Dios nos ve y nos da la gracia que necesitamos para lograr un progreso real en nuestra vida cristiana. Alabemos a Dios y bendigámoslo. Toda la gloria sea para Él. Y te invito para que inclines tu cabeza, cierres tus ojitos donde estés y sencillamente acércate a Dios. ¿Cómo no darte gracias, Padre bueno? ¿Cómo podernos quedar, oh Dios, en un concepto egoísta de no reconocer lo que tú tienes siempre para nosotros? Y cómo a través de tu palabra nos lo explicas de una manera tan perfecta, tan clara y tan sencilla, que no es difícil definitivamente. Conocerte a ti, Señor, no es difícil, Señor, porque tú propones que tu palabra sea clara y sea transparente. Y qué bueno poderlo entender así a través de este principio que la verdad me ayuda a vivir, aprender a ser humilde, Señor. Tomar este ejemplo y volverlo estilo de vida, volverlo estilo de vida para mí, Señor bendito. Así estará, oh Dios, en mi corazón, en mi mente, para agradar y glorificarte a ti, Señor. Bendito seas siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga siempre. Qué bueno es poder estar cerca de Dios y estar madurando en estos principios. Recuerda que la madurez es asumir responsabilidades, y dentro del contexto cristiano, pues ahí tenemos la palabra de Dios para ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque hay que asumir esas responsabilidades como hijos de Dios, como cristianos que somos, agradarle a Él en el desarrollo de su iglesia, porque todo esto tiene que ver con eso, a que la iglesia crezca y se desarrolle y muchos más conozcan a Cristo a través de tu vida. Entonces te invito para que estés enviando estas meditaciones y muchísimas familias conozcan a Cristo por medio de ti, a través de estas
hermosas meditaciones, el pan de vida. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.